bienvenidos a ya finalización de nuestro tercer módulo YERCOP. Como ustedes pueden ver, ya en pocos meses tal vez ya estaremos terminando esta importante certificación. Les nuevamente felicitar a todos por darse este tiempo, por regalar este tiempo a su institución, por regalarse este tiempo a ustedes mismos y adquirir estas nuevas herramientas, adquirir estos conocimientos y compartirlo con este grupo cooperativo. Es importante este tipo de reuniones porque ustedes saben que es el momento también en el que podemos solventar las inquietudes generadas durante el módulo y también compartir conocimientos, experiencias que se han tenido ya durante los años que cada uno tiene en el sistema. El día de hoy vamos a tener una capacitadora de lujo. Ya más adelante le van a conocer de quién se trata. Y vamos a hablar de un tema de gran importancia, pues justamente a ustedes el tema de gobernanza es una de las cosas que debemos tener bastante cuidado, control. Saben que esto es una de las pilares fundamentales para el bienestar de nuestras instituciones. Por ende, el cumplimiento, el tener ciertas estrategias de acción es realmente importante para la gestión de nuestras cooperativas y mutualistas socias. Para dar inicio, vamos a recibir al doctor Marín Bautista, gerente general de Financop. Vamos a establecer conexión con el doctor Marín. Muy buenas tardes con todos, con todas. Qué gusto saludarlos en esta sesión que inicia el día de hoy en el programa, digamos, de YERCOP, justamente adecuado a las exigencias normativas también de esta resolución 001 de la SEP del 4 de marzo, que va a ser muy útil incluso para la acreditación de las 120 horas. Así que bienvenidos a todos. Efectivamente, el tema que corresponde hoy día es un tema potente, la gestión y la gobernanza. Gobernanza es un pilar fundamental en todas nuestras organizaciones cooperativas, bueno, en todas las instituciones en general, pero fundamentalmente diría yo en nuestras cooperativas porque tiene una característica especial. La característica especial es que todos los usuarios son socios y los socios, bueno, democráticamente participan, se eligen, etcétera, y están en el gobierno de la institución conjuntamente con la gerencia y el equipo técnico. Así que yo les doy la bienvenida y les deseo que en esta jornada, por la expositora de lujo que señaló Angélica, sean muy interactivos, participen, hagan preguntas, no se queden con sus dudas, aprovechen este momento. De repente hay algunas inquietudes que puedan tener, incluso de su propia cooperativa, y pueden presentarla aquí como pregunta para ilustrar a todos los participantes, a todos los asistentes. Seguramente más tarde comentaremos algo sobre el particular, pero no quiero demorarlo más. Empecemos entonces con esto. Nuevamente, bienvenidos y buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor. Y precisamente para dar inicio vamos a ya presentar a nuestra capacitadora. Ella es Valeria Llerena, es la directora ejecutiva de la Red Financiera de Desarrollo y precisamente el día de hoy va a tener la misión de hablarnos sobre gobernanza. Sabemos que es uno de sus temas de gran experiencia, tanto académica como experiencia en la vida real, en instituciones. Entonces vamos a establecer ya conexión con Valeria. Por favor, me comentas, Valeria, si ya no me puedes escuchar. Hola Angélica, buenas tardes con todos. Te escucho perfectamente. Muchísimas gracias. Gracias, Vale, por regalarnos estos minutos. Realmente es un bonito compartir y pues bienvenida.
Vamos a habilitar también para que puedas compartir pantalla, puedes revisar que todo esté listo para dar inicio. Perfecto, Listo. se ¿Sí ve pueden muy ver mi pantalla? Sí. De igual manera, vale, antes de iniciar, sería importante recordarles a la audiencia que vamos a permanecer con los micrófonos apagados y también las cámaras de video para tal vez interrumpir tu presentación. De igual manera, tú verás prudente el momento en el que se puedan realizar una ronda de preguntas o si alguien tiene, por favor, alguna inquietud, es el momento de escribirlas también al chat interno. De acuerdo. Entonces, con eso vamos a iniciar. Bienvenida, Vale. Muchísimas gracias, Angélica. Nuevamente, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Marín. Más bien, totalmente agradecida por la invitación. Y bueno, ya creo que muchas veces he felicitado esta iniciativa de FinanCop y de este programa que me parece muy importante y sobre todo muy práctico, sobre todo conociendo ahora cuál es la normativa y la exigencia de capacitación que tienen los gerentes y consejos y demás. Pero creo que más allá de la exigencia, el contenido de este programa es muy valioso para la administración, para la gestión que tienen ustedes a cargo sus entidades financieras. Creo que es muy importante y me parece que están demostrando ese compromiso que es muy valioso para la gestión que están realizando. Así que nuevamente gracias. Como ha dicho Angélica, creo que hoy nos toca un tema que es sumamente importante y relevante, es el módulo número 3 de este programa de GERCOP, en donde vamos a abordar lo que es la gestión y la gobernanza en las cooperativas de ahorro y crédito, este gobierno cooperativo que lo llamamos así y que es fundamental para la buena marcha de las entidades financieras. ¿Qué tiene como fin este módulo? Ustedes ya deben haberlo abordado. Tal y como señala Angélica, yo propongo que si alguien tiene alguna pregunta pueda levantar la mano en el transcurso o en la marcha de la presentación. Creo que esto lo hace mucho más dinámico y podemos ir conversando en el camino. Si lo escriben en el chat, no lo voy a poder ver mientras estamos haciendo, mientras estoy hablando, pero si lo escriben en el chat, podemos contestar las preguntas al final de la presentación sin ningún problema. Entonces, como les comentaba, el objetivo de este módulo, que ustedes ya lo han revisado, ya lo han visto, es un poco, primero, ver lo que es el marco normativo, lo que establece la normativa, tanto la ley de economía popular y solidaria, el reglamento a esta ley, la Junta de Política y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, respecto a las normas o a los principios básicos de lo que es el buen gobierno de las entidades de la economía popular y solidaria. También esta presentación incluye todo lo que son los procedimientos parlamentarios que principalmente están contenidos en la norma de la Junta de Política y que aparte establece que cada entidad debe tenerlos plasmados en sus propios estatutos y reglamentos. Y también establecen todo lo que son, de acuerdo a estas leyes, de acuerdo tanto a la Ley de Economía Popular y Solidaria como al reglamento, todo lo que son los roles, los deberes, los derechos, atribuciones, responsabilidades de los vocales y miembros de los consejos de administración y vigilancia, tanto que de la gerencia también. Y también nos habla ya un poquito más de otros aspectos que también son parte del gobierno cooperativo o corporativo, como es la transparencia de información, las normas de conducta, los códigos de ética, la planificación y otros temas que también son relevantes y que también son recogidos en esta normativa. Bajo esa línea, un poco podemos determinar y en la norma, que es la primera norma que sacó ya la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, donde ya establece lo que es el gobierno corporativo, define a un buen gobierno corporativo como un conjunto de principios y normas que regulan el diseño, la integración y el engranaje de las relaciones internas de estos órganos de gobierno, dirección, control y la gerencia, de manera que se pueda reflejar la capacidad de autodeterminación y autorregulación que se revierte en su competitividad y sostenibilidad. Este es el concepto que establece ya la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Sin embargo, cuando ya queremos detallar un poquito más qué significa este buen gobierno del que se habla en la norma y en varias normas, porque no solo se exige a las entidades del sector financiero, sino en general a las empresas, a las pequeñas, a las grandes, a las medianas, tener un buen gobierno, hablamos de prácticas de buen gobierno, las que se fortalece a través de los órganos de dirección y control. Es decir, que estos órganos definan reglas claras de cómo operar, de tal manera que se incrementen los niveles de transparencia desde adentro de la organización y hacia afuera de la organización. Hacia adentro, con un tema de rendición de cuentas, de conocimiento, de saber cómo opera la entidad, y hacia afuera también frente a sus diferentes grupos de interés. Para ello, dentro de lo que es el gobierno cooperativo, existen diferentes roles y actores. Empezamos desde
el mandante, digámoslo así, que es el principal, que es la asamblea de socios, que es el que prima el interés colectivo por el interés, sobre el interés individual. La asamblea siempre va a estar por encima y sus decisiones serán acatadas por todos los demás órganos de la organización. Después viene el consejo de administración, que realmente es el que tiene el poder basado en la decisión como tal. El consejo de vigilancia, que es el que tiene todo el interés del control y rendición de cuentas como tal. Está la gerencia, que es un poco el tema del liderazgo individual como tal. Y todo esto ya se traslada, toda esta gestión de estos órganos de asamblea, consejo de administración, consejo de vigilancia y gerencia, se traslada hacia el buen manejo de la organización con sus colaboradores y hacia los socios. Por eso este rol importantísimo que tienen estos órganos de dirección hacia generar un buen accionar, no solo de los órganos, sino también de los colaboradores y también de los socios que conforman la entidad financiera. ¿Cuáles son estos principios de buen gobierno cooperativo? Estos buenos principios que nos hablan en todos lados se resumen básicamente en 4. A pesar de que pueden haber muchos más, creo que estos 4 son los principales y los que resumen lo que implica o lo que establece el gobierno cooperativo. Primero es la igualdad, que significa el trato justo y equitativo. Esto es importantísimo porque se habla de la participación equitativa y participativa de todos los socios como tal. Un segundo principio es la independencia, que es tomar decisiones y acciones de forma imparcial. Esto es fundamental, ¿no? Y cuando hablamos de independencia, ustedes van a ver más adelante, vemos que no existan relaciones, que no existan conflictos de interés. Es importantísimo que el gobierno cooperativo funcione con esta independencia para que estas acciones que se tomen sean objetivas y, como dice, totalmente independientes de cualquier opinión o juicio de valor de otro miembro o de otra instancia de gobierno. Es por eso que operan, si bien operan coordinadamente, operan de forma independiente en lo que es consejo de vigilancia, consejo de administración y gerencia. Por esto este principio es fundamental. Un tercer principio fundamental es la transparencia, que es lo que comentábamos al inicio, que es un buen gobierno cooperativo, el cómo rendir cuentas de la organización, cómo informar hacia adentro y hacia afuera. Y para eso se deben generar mecanismos de revelación de datos, de comunicación, de informar a la gerencia entre los consejos, con los colaboradores y también hacia los diferentes públicos de interés que tienen las entidades financieras. Y un cuarto principio que también resume mucho la importancia que tiene el gobierno cooperativo es la responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, es este papel fundamental que tienen estas instancias de gobierno, de control, de velar por la sostenibilidad y la sustentabilidad de la institución. Para ello, lo que se busca es un uso sostenible de los recursos a largo plazo. Y cuando se habla de uso sostenible de los recursos, se habla de que la entidad sea sostenible en el tiempo, en el ámbito financiero, social y ambientalmente responsable. Siempre cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de estos 3 pilares que son fundamentales y que son la base de un buen gobierno cooperativo. ¿Qué errores se generan principalmente en los procesos de gobernanza? Y eso hay que tener en cuenta y que es importante definirlos. Cuando hablábamos de independencia, decíamos que si bien estas 3 instancias, o 4 instancias con la asamblea, los 2 consejos y la gerencia, son independientes como tal, deben manejarse de forma coordinada. Por tanto, un error es la ausencia de una visión común. Si cada instancia mira para un lado diferente y no tenemos un objetivo o una estrategia como entidad, las cosas no van a funcionar. De la misma forma es ineficiencia en el rol de cada órgano. Cada órgano de gobierno tiene su rol específico. Por lo tanto, si es que una instancia quiere asumir el rol de otra instancia, esto se genera ineficiencias y por tanto no prospera la entidad como tal. Por tanto, el Consejo de Administración tiene sus deberes, sus atribuciones y sus responsabilidades, también el presidente del directorio como tal, las cuales no deben intervenir con el Consejo de Vigilancia y tampoco con las acciones de la gerencia. Cada cual tiene su rol mapeado y por tanto cada cual tiene que tener su campo de acción correspondiente. Otro tema fundamental es el desconocimiento de la normativa vigente. Es fundamental que no solo la gerencia, sino también los consejos de vigilancia como el consejo de administración tengan muy claro cuáles son las normativas vigentes, las leyes vigentes, las últimas aprobadas, los requerimientos, las exigencias que se hacen a la entidad financiera, porque con base en eso se pueden tomar decisiones informadas y adecuadas para la entidad. Un cuarto error son los conflictos de interés. Nuevamente volvemos al valor o al principio de la independencia. Es fundamental que no existan conflictos de intereses, que no se deban el un consejo al otro o a la gerencia o que el uno tenga que responder al otro por un tema específico, sino que cada cual actúe dentro de su ámbito de independencia. Si bien tienen una visión común, pero cada uno tiene que actuar
en su campo de acción. Otro error, y que es fundamental, es que los consejos, si bien es cierto, velan por el crecimiento de la institución y tienen que ver por su participación en el mercado y su relacionamiento, es fundamental que esa visión tenga una visión de riesgo también. Y aquí voy a ir con el 5 y el 6, de riesgo y de control interno. Por tanto, cuando hablamos de una visión o una estrategia de que yo quiero que mi entidad se posicione, que crezca su cartera de crédito, que pase de ser segmento 3 a segmento 2, tiene que tener una visión adecuada del riesgo y de los controles internos que se requieren para cumplir esta estrategia. Eso es fundamental y creo que esos los consejos deben estar muy claros y deben estar muy informados y capacitados en qué implica, por ejemplo, ese crecimiento, qué implica la gestión del riesgo, a qué se ve expuesta la entidad, porque después pueden generarse problemas de manejos internos. Y por último, otro error es un poco la falta de cooperación y liderazgo. Nuevamente, esto va muy relacionado con el punto 1, y es que si bien son órganos independientes, el trabajo conjunto, la cooperación, la visión común, nunca tiene que perderse de vista en el camino y en la gestión de un buen gobierno cooperativo. ¿Cuáles son los beneficios de tener un buen gobierno? Porque muchas veces decimos, ¿por qué me exigen tanto? ¿Por qué me exigen que esté capacitado? ¿Por qué me exigen que conozca de riesgos? ¿Por qué me exigen que realmente seamos transparentes o independientes? La verdad es que tener un buen gobierno no solo tiene un beneficio al interno, sino también tiene un beneficio hacia otros actores para la institución. Desde adentro, un buen gobierno que esté capacitado, que esté informado, que sepa de control interno, que sepa de riesgos, que sepa de la normativa interna, que conozca temas financieros, va a impulsar a que la entidad se maneje en términos eficientes operativamente hablando y que genere valor la entidad como tal. Asimismo, esta información adecuada o el estar bien enterados, empapados de los temas que deben tratar, hace que la calidad de las decisiones que se tomen sean mejores. También genera mejores hacia afuera y hacia la visión de externos. Una entidad que tiene un buen gobierno y que es muy bien manejada es bien vista por terceros y sobre todo que esto hace que se tenga un buen relacionamiento con fondeadores y que se puedan generar condiciones de financiamiento y acceso a nuevas fuentes de fondeo también. Nuevamente, fortalece lo que es el manejo de riesgos al interno, que eso es lo que genera también eficiencia operativa, permite que estas decisiones que se tomen sean analizadas, genera confianza en otros actores y en otros mercados también de interés, que eso es lo que también permite acceso a mayor fondeo, a que los miren las instituciones multilaterales, a que se puedan hacer incluso un tema de asistencias técnicas, proyectos y demás. También logra, lo que yo les decía hace un momento, que la entidad tenga un crecimiento, tenga un posicionamiento, pero que ese crecimiento y ese posicionamiento sea un crecimiento ordenado, sea estructurado, sea con una visión en común y en conjunto bajo una misma estrategia, pero resolviendo desde los órganos directivos cuáles son los riesgos a los que se enfrenta la entidad, qué implica ese crecimiento como tal, de tal forma que la entidad crezca, pero crezca de forma ordenada y estructurada. Esto hace también al mismo tiempo que la entidad pueda permanecer, que sea sostenible en el largo plazo y también me permite un balance adecuado también con los mismos órganos de gobierno, con las otras entidades y con los otros actores del mercado. Un buen gobierno también, y bueno, esto más allá del buen gobierno, creo que esta es la base del cooperativismo, esto creo que ustedes conocen mucho más que yo, pero quiero así entrar, no muy a fondo, pero sí les quiero comentar, pero un buen gobierno se basa en estos valores o en estos principios cooperativos y valores cooperativos. Pues, ¿cuáles son los principios cooperativos? Que estos, como le digo, más allá del buen gobierno, son los que norman o los que rigen o la base del cooperativismo como tal, y es que la afiliación debe ser voluntaria y abierta, es decir, que todas las personas que quieran utilizar los servicios, que deseen aceptar las responsabilidades de la afiliación, debe hacerlos sin discriminación alguna, sea de género, de raza, de política, religioso. Esto es una afiliación voluntaria y abierta. Un control democrático de los miembros. Cuando hablamos de que las cooperativas son organizaciones democráticas como tal, es una participación de todos los miembros con los mismos derechos como tal, una participación económica de los miembros, es decir, que los socios contribuyen de forma equitativa al capital como tal, la autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas y realmente esto debe asegurarse también el control democrático de sus miembros y mantener esta autonomía de las cooperativas. Otro de los principios es lo que es la educación, formación e información. Esto es súper importante porque yo creo que esto es un diferenciador también de estas organizaciones, el ofrecer educación e información a sus miembros, representantes, directores, empleados, para que puedan contribuir de forma efectiva al desarrollo de la entidad como tal.
La cooperación entre cooperativas, eso también creo que es un principio básico que no debemos olvidarnos, y es como las cooperativas, aparte de trabajar para sus miembros y para sus socios, realmente trabajan de forma coordinada en las estructuras locales, nacionales, regionales como tal. Y por último, uno de los temas que también destaca y por el cual se destaca el sector como tal, es este interés que tienen por la comunidad. Cuando nosotros hablamos de la cercanía que tienen las cooperativas con las personas, ahí es cuando hablamos de cómo ha crecido el microcrédito, cómo se busca mejorar esas estructuras locales, esas estructuras regionales, por la cercanía que tienen las cooperativas hacia los lugares o hacia el lugar donde se desempeñan principalmente hablando. Y esto va atado con los valores cooperativos de la mano, ¿no? Lo que es ayuda mutua, responsabilidad, democracia, equidad, igualdad, transparencia, solidaridad, que como les digo, ustedes conocen más de lo que representa el sector cooperativo como tal y que son parte fundamental y que alimentan a lo que es un buen gobierno cooperativo. ¿Por qué? Porque el gobierno cooperativo tiene que estar dirigido hacia fortalecer estos valores, estos principios cooperativos, porque son el accionar o la base para el accionar de la cooperativa como tal. Entonces, más allá del compromiso, de la independencia, de la responsabilidad, de la igualdad, lo que se busca es que estos gobiernos, estos actores del gobierno, de las diferentes instancias de gobierno, realmente puedan incluir, implementar y no olvidarse de cuáles son esos principios cooperativos para cuáles están orientadas las entidades de la economía popular y solidaria y los valores cooperativos que rigen ese accionar. Ahora, ¿qué se exige aparte a los gobiernos? Que es fundamental. Se exige y la normativa establece que los que participan o los vocales que forman parte de estas instancias como tal deban tener habilidades técnicas, habilidades de liderazgo y otras competencias. Cuando hablamos de habilidades técnicas, como les decía, tienen que tener de cierta forma conocimiento del negocio. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que aquellas personas que forman los consejos directivos, los consejos de administración, los consejos de vigilancia, la gerencia como tal, son aquellos que toman decisiones de la organización, decisiones trascendentales en cuanto a lo que es la estrategia, hacia dónde va la entidad, cuál es la planificación de la entidad, qué queremos llegar, cómo va a ser nuestro crecimiento, a qué clientes queremos llegar, cómo queremos atender a esos clientes, qué productos y servicios voy a crear, estoy cumpliendo la normativa o no estoy cumpliendo la normativa, qué me exige el nivel de provisiones. Entonces, todo estas decisiones estratégicas que se toman a nivel de estas instancias son fundamentales y requieren de personas que tengan conocimientos técnicos en cuanto a la experiencia de la industria, conocimientos financieros, temas de contabilidad, temas de riesgos como tal, conocimientos legales en cuanto a la normativa. No hablamos de conocimientos legales muy amplios, pero sí de conocimientos legales en cuanto a lo que implica la normativa del sector financiero. ¿Qué me exige la Junta de Política y Regulación Financiera? ¿Qué me dice la LOEPS? ¿Qué me dice el reglamento de la LOEPS? ¿Qué me dice la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en cuanto a lo que es cartera de crédito, a lo que es lavado de activos, en cuanto a lo que son cuentas básicas, a lo que es seguros? O sea, todo eso tiene que entenderse dentro de estas instancias para poder tomar decisiones informadas. Y, por supuesto, conocimientos del negocio. Al mismo tiempo, al ser instancias de dirección y control, se exigen habilidades de liderazgo, es decir, que exista integridad y confiabilidad, que las personas que conforman esas instancias tengan un compromiso con la visión y la misión de la cooperativa. Eso es fundamental, que estén comprometidos hacia dónde queremos que vaya la cooperativa y por qué queremos que vaya hacia allá y cuáles son los riesgos que implica que la cooperativa vaya hacia allá. Que tenga objetividad y que tenga un pensamiento independiente, como decíamos, sin conflictos de intereses, sin deberse a nadie más, sino al bienestar y al desarrollo de la cooperativa. Que tenga trabajo en equipo. Obviamente estamos, si son instancias en donde son varias personas que trabajan en estos consejos de administración, consejos de vigilancia y que se toman decisiones en grupo, es fundamental que sepa trabajar en equipo, que sepa tomar decisiones adecuadas y realmente que se enfoquen hacia una visión estratégica, hacia el cumplir o llegar al logro de esos objetivos como tal. Y otras competencias como tal cuando hablamos de capacidad estratégica, habilidades sociales, carácter, compromiso, responsabilidad, disciplina, que son complementarios. Entonces, como yo les decía, ¿cómo se compone este gobierno cooperativo? Veíamos los diferentes actores de toda la cooperativa, pero ya el gobierno como tal se compone con el órgano máximo, que es la Asamblea General de Socios o Representantes, dependiendo del tamaño de la cooperativa, y debajo de esta Asamblea General está el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia, que tienen el mismo nivel jerárquico, y el gerente que es designado por el Consejo de Administración.
Estas son las instancias que conforman el gobierno cooperativo como tal y que son, como les digo, las instancias de cuales se basan las decisiones de la cooperativa y la buena marcha de la entidad. Eso es fundamental, porque ya más abajo van a estar los funcionarios, las gerencias, la parte operativa, pero que ellos van a responder a las directrices de este gobierno cooperativo. Por eso es que aquí la buena marcha de la entidad y las decisiones adecuadas se toman en estas instancias y de aquí depende que la entidad pueda seguir un camino adecuado y responsable en los ámbitos que decíamos, financieramente hablando, socialmente hablando y desde el lado ambiental también. Por eso es fundamental que estas instancias tengan los representantes adecuados que puedan tomar estas decisiones adecuadas en el mercado. Primero, vamos a empezar con lo que es la Asamblea General. La Asamblea General, como les decía, es el órgano soberano de la cooperativa, es el órgano máximo de la misma, está integrado por todos los socios, pero en las cooperativas con más de 200 socios también se hace Asamblea General a través de una asamblea de representantes que puede ir entre 30 y 100 socios. Esto es lo que nos establece la LOEPS. La votación para estos representantes de una asamblea de representantes se lo hace con cada socio que tiene derecho a un voto, sin considerar el monto de sus aportaciones. Es súper importante, por eso hablábamos de la equidad y la democracia en las cooperativas, porque todos los socios tienen un derecho al voto y que puede ser ejercido de forma directa o a través de la delegación como tal. Ya la elección como tal es que estos representantes serán elegidos por votación personal, directa y secreta de cada socio mediante un sistema de elecciones universales que ya va a ser plasmado en los estatutos y reglamentos de cada una de las cooperativas. Aquí es importante, y esto no deben haberlo visto ustedes en el módulo porque eso se creó un poco antes, pero a partir de marzo de este año sale esta nueva resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en donde habla del registro de los representantes para la Asamblea de Representantes, así como también del registro de los vocales electos, tanto para los consejos de vigilancia como los de administración, y también de los consejeros externos, que vamos a ver un poquito más abajo, que es un tema nuevo, que no estaba contemplado inicialmente, pero que como ustedes conocen es una nueva resolución. Aquí lo que nos habla es que estos representantes deben ser registrados en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 8 días después de la elección que se realice y que para esto los requisitos mínimos es que el socio sea socio de la entidad por al menos 2 años, que el representante electo no mantenga reelecciones consecutivas por los 2 últimos periodos y que también se cumpla con los requisitos establecidos en la resolución de la Junta, que se habla de los requisitos generales, que los vamos a ver incluso más abajo porque ya hablamos de requisitos para cada uno de los representantes y vocales. ¿Cuáles son las atribuciones de la Asamblea General? Veo que en el chat están escribiendo, como les decía, más bien si me levantan la mano o no sé si Angélica puede tomar alguna de las preguntas del chat, si es que hay preguntas, o si no, las respondemos al final de la presentación. ¿Cuáles son las atribuciones de la Asamblea General? Hay varias atribuciones, yo aquí quiero tomar las principales, pero que son importantes que se sepan qué hace la Asamblea General de Socios, y es que la Asamblea es la encargada de aprobar y reformar todo lo que son los estatutos sociales de la cooperativa, el reglamento interno de la cooperativa y el reglamento de elecciones. También se encarga de elegir a los miembros de los consejos de administración y de vigilancia. También no solo de elegirlos, sino también de removerlas a los miembros con causa justa. La Asamblea es la encargada de nombrar al auditor interno y externo de una terna que se presenta a través del Consejo de Vigilancia. También aprueba o rechaza los estados financieros de los consejos y de la gerencia. La Asamblea conoce, no aprueba, sino que conoce los planes estratégicos, el plan operativo anual y el presupuesto presentados por el Consejo de Administración. Autoriza la adquisición de bienes inmuebles dependiendo de la cuantía que establezca el estatuto o el reglamento interno de la cooperativa. Conoce y resuelve sobre los informes de auditoría interna y externa. Decide sobre la distribución de los excedentes de conformidad con la ley. Resuelve las apelaciones de los socios sobre la suspensión de sus derechos políticos internos. Define el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir o pagar los socios. Aprueba lo que son reglamentos regula dietas, viáticos, movilización y representante de los presidentes y de los directivos. Resuelve todo lo que son fusiones, transformaciones, decisiones, disoluciones y liquidaciones. Elige a la persona responsable de la auditoría interna o externa anual. Además, también informa sobre sus resoluciones al Consejo de Vigilancia y otras más, como les decía, que están establecidos tanto en la ley como en el estatuto interno de cada una de las cooperativas. Pasamos al Consejo de Administración. El Consejo de Administración es el órgano directivo que se encarga principalmente de la fijación de las políticas o las normativas internas de la cooperativa. De acuerdo al reglamento interno de la LOEPS, se establece que puede estar conformada por un mínimo de 3 y por un máximo de 9. En cooperativas que tienen hasta 1000 socios,
pueden tener mínimo 3 y máximo 7, y en aquellas cooperativas con más de 1,000 socios, mínimo 5 y máximo 9 representantes. El periodo que se establece en la normativa legal vigente es que no puede ser más de 4 años con una posibilidad de reelección. Sin embargo, da libertad que en los estatutos de cada una de las cooperativas se establezca este periodo siendo el máximo de 4 años. Estos miembros del Consejo de Administración son elegidos por la Asamblea General a través de voto secreto y personal, y los requisitos que se establecen en la ley como tal, vamos a ver más adelante lo que establece la superintendencia en la resolución que les había comentado. En la ley se establece que tienen que ser 2 años como socios, al mínimo 20 horas de capacitación, estar al día con sus obligaciones económicas, tener una formación académica, no tener parentesco, no haber sido reelecto el periodo inmediatamente anterior. ¿Cuáles son las atribuciones del Consejo de Administración? No nos olvidemos que el Consejo de Administración es un órgano básicamente que aprueba la normativa y las políticas internas. En ese sentido, lo que hace el Consejo de Administración, primero, es cumplir y hacer cumplir con los principios y valores relacionados al cooperativismo, que son los que ya les había mencionado, planificar y evaluar lo que es el funcionamiento de la cooperativa como tal, aprobar todo lo que son políticas institucionales y metodologías de trabajo, promover reformas al estatuto social y normas que sean de su competencia. Aquí habla solo de promover, pero las reformas al estatuto son aprobadas por asamblea. También se encarga de dictar los reglamentos de administración o organización interna, de aceptar las solicitudes de ingresos o retiros de socios, sancionar a los socios de acuerdo a las causas de los procedimientos establecidos en el estatuto, designar y remover al presidente y vicepresidente y secretario del Consejo de Administración y las comisiones de este consejo, nombrar al gerente y al gerente subrogante y fijar su retribución, fijar el monto y forma de las cauciones, autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios en la cuantía que establezca el reglamento de la cooperativa, aprobar plan estratégico, plan operativo anual y presupuesto. No olvidemos que el Consejo aprueba y estos pasan a conocimiento de la Asamblea. Resolver la afiliación o desafiliación de organismos de integración, conocer y resolver sobre los informes mensuales de gerente, resolver la apertura y cierre de oficinas, autorizar el otorgamiento de poderes por parte del gerente, informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia y otros demás que establezca la normativa vigente. Dentro del consejo está el presidente de la cooperativa, que es el presidente del consejo de administración como tal, que tiene sus funciones y atribuciones propias. Sus atribuciones son el convocar, presidir y orientar las discusiones de las asambleas generales y en las reuniones del consejo de administración, dirimir con su voto los empates en las votaciones de asamblea general, presidir todos los actos oficiales de la cooperativa, suscribir cheques conjuntamente con el gerente cuando así lo disponga el estatuto de la cooperativa como tal. Pasándonos ya al Consejo de Vigilancia, que como decíamos está en el mismo nivel jerárquico del Consejo de Administración, vemos que el Consejo de Vigilancia es un órgano de control interno de las actividades económicas de la cooperativa. No nos olvidemos de eso. Y está integrado, y de acuerdo a lo que dice el reglamento de la LOEPS, por un número impar, mínimo 3 y máximo 5. Igual que el Consejo de Administración, el periodo por el cual son electos son, dependiendo del estatuto de la cooperativa, pero por un periodo máximo de 4 años con la posibilidad de una reelección. De igual forma, son elegidos por la Asamblea General a través de la mayoría de votos, voto secreto y personal, y los requisitos, igual que señalábamos antes, que son los requisitos mínimos que establece el reglamento de la LOEPS, que más adelante la superintendencia ha puesto unos poquitos más estrictos, es que sea 2 años como socio por lo menos, 20 horas de capacitación al menos, estar al día con sus obligaciones económicas, formación académica, no tener parentesco, no haber sido reelecto inmediatamente en el periodo anterior. ¿Cuáles son las atribuciones del Consejo de Vigilancia? El Consejo de Vigilancia tiene unas responsabilidades relativas al funcionamiento de la cooperativa, al control de actividades económicas y también relativas a la gobernabilidad. En lo que es el funcionamiento de la cooperativa, tienen, bueno, el escoger desde sus miembros el presidente y el secretario del consejo, proponer una terna de auditor interno para selección de la asamblea y solicitar la inclusión de puntos en la asamblea general. Dentro de lo que son el control de las actividades económicas, controlan y supervisan las actividades económicas de la cooperativa a través de vigilar que la contabilidad se ajuste a las normas técnicas vigentes y también a través de controles concurrentes y posteriores sobre los procesos como tal, sobre todo de contratación y demás. Relativas a la gobernabilidad, también observa cuando las resoluciones del Consejo de Administración y las del gerente no guarden conformidad con las decisiones de asamblea. También informa al Consejo de Administración y Asamblea sobre los riesgos que pueden afectar a la entidad y tiene responsabilidades específicas, por ejemplo, efectuar las funciones de auditoría interna cuando las entidades que no superan los 200 socios o los $500,000 en activos,
también vigilan el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría que son aceptadas y también informar con su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y la gestión de la cooperativa. Aquí, en cuanto a lo que son prohibiciones, se establece tanto en la LOEPS como en el reglamento de la LOEPS algunas prohibiciones para que los socios puedan ser parte de los consejos de vigilancia y administración, y esto es aquellos directores, miembros de consejo, representantes legales, apoderados de auditores internos y externos, quienes estuvieran en mora de sus obligaciones por más de 60 días con entidades del sistema financiero, quienes en los últimos 5 años hubiesen sido removidos por el organismo de control, quienes en los últimos 60 días tengan obligaciones en firme con el SRI o con el IES, quienes en los últimos 5 años hubiesen incurrido en castigos de sus obligaciones en cualquier entidad financiera, quienes estuviesen litigando en contra de la entidad, quienes hubiesen sido condenados por delito mientras penda la pena de hasta 5 años después, quienes por cualquier causa estén legalmente incapacitados, los cónyuges o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad de un director, vocal o administradores de la entidad, y también gerentes, apoderados de auditores y otros que realicen trabajos de apoyo a la supervisión, funcionarios y empleados. Aquí, justo estos dos temas que voy a topar ahorita, como les decía, no fueron parte del módulo porque realmente han sido incluidos recién desde marzo de este año, y es que, como ustedes saben, la resolución 01 de marzo de 2024 que sacó la CEPS establece la obligatoriedad de registrar a los vocales de los consejos de administración y vigilancia en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y para este registro establece que estos vocales deben cumplir con ciertos requisitos mínimos. ¿Cuáles son estos requisitos mínimos que establece esta resolución que emite la CEPS? Y es que, primero, debe estar registrado como representante principal a la Asamblea o Junta General de la CEPS. No estar incurso en impedimentos o en las prohibiciones establecidas, que ya vimos cuáles son esas prohibiciones. No haber prestado servicios a la IFI durante los 2 últimos años en calidad de proveedor. No haber sido administración ni socio mayoritario en empresas en quiebra, de falencia patrimonial o cesación de pagos. No haber sido parte de los consejos de una entidad de la EPS que haya estado sujeta a procesos de liquidación durante la ejecución de ese cargo. No tener parentescos con los vocales principales, suplentes y administradores electos dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad en lo que es segmento 1, 2 y 3. Haber recibido capacitación de 120 horas para los segmentos 1, 2 y 3 en todos los temas relacionados con la entidad, como son administración, economía popular y solidaria, finanzas, contabilidad, auditoría, riesgos, derecho, buen gobierno, prevención de lavados y otros. Y 20 horas para lo que es el segmento 4 y 5, y que tampoco sea socio de la entidad por un periodo de al menos de 2 años, que sea socio de la entidad, perdón, por al menos un periodo de 2 años, y que no haya sido reelecto consecutivamente en los 2 últimos periodos. Esto es lo que establece o se establecen como requisitos para el registro en ACEPS, y también se establece con esta resolución que para los segmentos 1, 2 y 3, la mayoría absoluta de los vocales y sus suplentes deberán tener título de 3º o 4º nivel en las áreas relacionadas a la capacitación que ya mencionamos. Esto es administración, economía popular y solidaria, finanzas, contabilidad, auditoría, riesgo, derecho financiero, gobierno corporativo y otros relacionados con ese tema. Mientras que para el segmento 4 se establece al menos 2 vocales, y para el segmento 5 que al menos sea un vocal. También se establece en esta resolución que las entidades deben contar con consejeros externos independientes de los consejos de administración y vigilancia, y también se establecen los parámetros para estos consejeros externos. Es el no pertenecer simultáneamente a otros consejos, juntas o directorios de otras entidades del sistema financiero, tener al menos 45 años de edad, título de 4º nivel en áreas relacionadas al negocio, experiencia mínima de 15 años como administrador, director, contador, auditor, responsable de áreas de negocios o empresas del sistema financiero, tener un perfil profesional y personal que inspire confianza, solvencia técnica e independencia, no haber sido contratista ni proveedor de la entidad de los últimos 5 años, y no tener parentesco ni desempeñar cargos o funciones de representación, dirección o asesoramiento con la entidad. Esto es lo que establece esta última resolución. Y nos pasamos un poco a lo que son el gerente, que es dentro de las instancias de gobierno, el que es electo por el Consejo de Administración. El gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa. Este es de libre designación y remoción. Lo elige y lo puede remover también el Consejo de Administración. Y es el que es responsable de la gestión y la administración integral de la cooperativa conforme lo establece la ley, el reglamento y también el estatuto social de la cooperativa. La dirección o gerencia de una entidad es la encargada de realizar todo lo que son las tareas estratégicas administrativas y es responsable de la correcta aplicación del sistema de control interno de la entidad.
Por eso les decía yo la importancia que tienen los órganos de gobierno como tal en la buena marcha y en ejecución ya de las tareas operativas de la entidad, porque si bien las demás tareas son las que en su conjunto es el operar y el accionar de la entidad, estas responden a una visión estratégica, a una visión que permite establecer cómo se van a dar esas tareas a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las atribuciones del gerente? Al ser una de las funciones principales es el ser representante legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa. Propone al Consejo de Administración todo lo que son políticas y reglamentos necesarios para el funcionamiento de la entidad. Si bien el Consejo aprueba todo lo que son políticas y reglamentos, es el gerente, viendo cómo opera la entidad, cómo funciona y cómo requiere su funcionamiento, quien promueve o propone para que sean aprobadas estas políticas a nivel de directorio. También presenta a este Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y el presupuesto. De aquí se basa realmente el cómo va a operar la institución y es el que propone todo eso hacia el Consejo para que el Consejo lo apruebe. Responde por la buena marcha de la entidad, tanto la parte operativa como la parte financiera. Se encarga de todo el proceso de contratación, renuncias y con los trabajadores como tal. Diseña todo lo que es la política salarial de la institución. Mantiene actualizado todo lo que son los certificados de aportación. Tiene la obligación de reportar tanto a los consejos de administración y vigilancia como a la Asamblea General toda la gestión que se realiza en la entidad. Suscribe todo lo que son cheques de la cooperativa conforme determina el estatuto. Cumple y hace cumplir las decisiones de los órganos directivos. Contrae obligaciones a su nombre, a nombre de la cooperativa, perdón, hasta el monto que el estatuto de la cooperativa establece. Otros montos ya van hacia los consejos y hacia la asamblea. Suministra información personal requerida por los socios, órganos internos y también la superintendencia. Define el sistema de control interno, que eso es sumamente importante porque el gerente define el sistema de control interno que asegure una gestión eficiente y efectiva de la entidad. Informa también a nivel interno y a nivel externo hacia los socios el funcionamiento de la cooperativa. Asiste a las sesiones de consejo de administración con voz informativa y a las de consejos de vigilancia cuando es requerido y otras que también establezca la ley como atribución. ¿Qué se establece como requisitos para ser gerente general? Y esto establece la resolución plasmada por la CEPS también, es que el gerente general tenga un título de tercer o cuarto nivel en carreras relacionadas con actividades de la entidad, que no se encuentre ejerciendo el cargo de oficial de cumplimiento de la entidad, que no mantenga una relación civil o comercial con la entidad y estar al día de sus obligaciones, no haber sido administrador o miembro del consejo de una entidad sujeta a procesos de liquidación, que tenga un certificado de aprobación y de eventos dentro de los 2 años previos a su calificación de al menos 120 horas en la temática relacionada con la entidad, nuevamente la misma temática que ya les había señalado, que tenga una experiencia como administrador responsable del negocio o de riesgos en entidades del sector financiero, dependiendo del segmento, siendo segmento 1 una experiencia de 10 años y siendo segmento 5 una experiencia de 3 años, de ahí va variando de acuerdo al segmento a que pertenezca, y también no mantener relación conyugal, unión de hecho, parentesco hasta 4º grado de consanguinidad y segunda afinidad con los vocales principales y suplentes de los consejos como tal. Esto en cuanto a la conformación de los órganos de gobierno. Ahora voy a pasar un poquito, que creo que estamos ya un poco ajustados de tiempo, con lo que son los procedimientos parlamentarios. En lo que es la asamblea como tal, lo que dice la normativa, principalmente esto habla la normativa de junta de política, es que las asambleas deben remitirse con al menos 5 días de anticipación la convocatoria a la reunión y se lo debe hacer a través de diferentes canales. Exhibición en el panel informativo de transparencia de información, publicación en diarios de mayor circulación y también a través de medios electrónicos. Aquí se debe en la convocatoria establecer qué tipo de asamblea es, si es una asamblea ordinaria, extraordinaria, informativa, y se especificará si se realizará en formato virtual o presencial. También se debe establecer el lugar exacto o los medios virtuales donde se celebrará la asamblea, la fecha y hora y de inicio de la asamblea como tal, el orden del día, indicar cuáles son los puntos que se van a tratar o se van a discutir dentro de la asamblea, la dirección exacta o medios electrónicos a través de los cuales se pone a disposición de los socios los documentos que van a informarse o a discutirse, también es fundamental, no solo dónde se va a hacer, sino también dónde pueden acceder a los documentos que respaldan los temas que van a ser tratados en asamblea y deberá contener la firma física o electrónica del presidente o de quien convoque o la remisión desde una cuenta de correo oficial de la entidad o de quien convoque. Eso es lo que establece la normativa como tal. Ya la ejecución deberá hacerse lo que es la asamblea de socios, se esperará 1 hora para tener el quórum mínimo y en caso de no alcanzarse el quórum en 1 hora se realizará una nueva convocatoria y se repetirá el proceso, mientras que en la asamblea de representantes se efectuará obligatoriamente con más de la mitad de sus integrantes.
Si no existe quórum en 2 convocatorias consecutivas, se principalizarán automáticamente los suplentes de los inasistentes. Y si aún así persiste la falta de quórum en las 2 nuevas convocatorias, la SEP dará por concluido el periodo de todos los representantes y se realizarán elecciones. Esto es lo que establece la normativa vigente para la ejecución de las asambleas como tal, tanto como para la asamblea de socios como para la asamblea de representantes. En lo que son impugnación de resoluciones tomadas por la asamblea, se establece que estas pueden ser realizadas por los socios o los representantes asistentes a estas asambleas hasta 5 días posteriores a la fecha de la asamblea, cuando, y aquí hay las causales para que puedan impugnarse estas resoluciones, que es que la asamblea se hubiese reunido sin el quórum legal o reglamentario, que las resoluciones se hubieran adoptado sin cumplir los procedimientos de ley y o reglamentos internos de la cooperativa, que las resoluciones fueran incompatibles con el objeto social de la cooperativa o que el asunto tratado no constara en el orden del día como se había planificado. Esas serían las causales para la impugnación. Ya en cuanto a, me parece que alguien está alzando la mano, Alexandra Freire está alzando la mano. Y mi vale, y también tenemos algunas preguntas adicionales. No sé si, vayamos, Alexandra, podemos revisar producción si está levantando la mano. Deme un segundito, le estamos revisando. No sé si aprovechamos la pausa, mi vale, para hacer las preguntas del público, contestar Me algunas, parece ¿te parece? totalmente de acuerdo. Ya, perfecto. Una de las preguntas es, otro tema constante en la resolución de las SEPs refiere a que la remoción del gerente será con causa justa y su remoción será previo a una sentencia ejecutoriada de un juez. Dentro de ese contexto, ¿ya no tanto sería el Consejo de Administración quien puede remover al gerente? A ver, de acuerdo a lo que establece la ley, establece que el Consejo de Administración es quien puede, quien está encargado de seleccionar o remover al gerente con causa justa. Habría que ver exactamente qué dice esa resolución en cuanto a cuándo se tendría que haber una sentencia pues, de un juez, no sé, debe ser en casos específicos, pero de acuerdo a la ley, como digo, que está sobre la resolución, se establece que es el Consejo de Administración quien elige y quien remueve al gerente de sus funciones. Perfecto. Mi vale, tenemos una que es en sí, no quedó un poquito claro lo que es el rol que van a establecer y las funciones de los consejeros externos, cómo se debe nominarlos, qué se debe cumplir para ello. Bueno, la resolución tampoco te deja muy en claro cuál va a ser el rol específico de los consejeros externos y creo que es una muy buena pregunta. Entendiendo cuál es lo que busca la resolución, es un poco buscar participantes independientes, voy a ir por acá, que estaba acá, independientes de los socios de las cooperativas como tal, que puedan aportar con su experiencia, con su conocimiento, con su trayectoria y por eso esos requisitos que se les exige como tal dentro de las decisiones que pueda tomar la cooperativa. Entonces, yo creo que aquí un poco esto va a tener que ser normado al interior de los estatutos de cada cooperativa, al interior de los reglamentos internos de cada cooperativa y creo que ahí Financop, que ya está un poquito avanzado incluso en estos temas, incluso nos podría sugerir un poco y ver cómo están trabajando, qué están haciendo, porque me parece muy interesante esta nueva modalidad de cómo personas independientes con este grado de conocimiento pueden aportar dentro de lo que ya se viene gestionando en la cooperativa y sin restar la participación de los socios que forman parte de los consejos de vigilancia y de consejos de administración, pueden aportar con ideas a la buena marcha de la cooperativa. Eso es lo que se tiene pensado, pero yo entendería que ya cada entidad debe reformar en sus reglamentos cuántos deben ser, cómo deben participar, cuál debe ser su grado de participación y otros requisitos más puntuales que deben estar normados en los reglamentos internos de cada uno. Vale, justamente con esta pregunta, ahorita surge una repregunta del público que comenta, ¿los consejeros no son obligatorios o sí? La normativa establece, tal y como consta aquí y les he señalado, ¿no? Dice, las entidades del segmento uno contarán con consejeros externos, pero no establece con cuántos, pero establecen que deben contar, al menos del segmento uno, con estos consejeros externos. Perfecto. Y la otra es un tantito, podría ser de análisis, pues dice,
Si un consejero, perdón, si un miembro del Consejo de Administración de Vigilancia ya tiene un título de tercer nivel en cualquiera de las asignaturas administrativas de acuerdo a la normativa, ¿por qué tiene que generarse esta clase de 200 horas, cumplimiento de 200 horas? ¿En qué tema? ¿Por qué se debe, cómo deben ellos orientarse? Entonces, no sé Sí, si tú lo puedes aclarar. sí, o sea, realmente la normativa esta norma que saca la SEPS exige una capacitación. No es 200, sino de 120 horas cuando se trata de cooperativas del segmento 1 y 2 y 3, independientemente del título, porque incluso nos habla de que esas 120 horas de capacitación tienen que ser dictadas con 2 años previos me parece que incluso no, me parece que en los gerentes habla de que tiene que ser con 2 años previos a la posición. Entonces, yo de lo que tengo entendido y de lo que se busca con esta normativa, pero esto es un poco más la intención de la norma, porque la norma lo plasma así, es un poco el que estén actualizados permanentemente en temas normativos, porque muchas veces estas carreras de administración de riesgos que apoyan muchísimo al desempeño de las funciones de las personas que conforman los consejos y la gerencia, no implican que esas personas estén actualizadas en lo último que se está tratando, ¿no? Entonces, en temas normativos, en temas de riesgos. No nos olvidemos que incluso no hay una carrera específica para el sector financiero que nos puede establecer cómo funcionan las entidades financieras. Entonces, lo que se busca es que se estén empapando continuamente de las normativas, de los cambios, de los temas de prevención del lavado, de los temas de riesgos, de temas de provisiones, morosidad, cómo funciona el sector, de los principios, de los valores. Entonces, creo que y yo ahí quiero más bien felicitar a Financop porque yo creo que esta iniciativa que tiene Financop con GERCOP cumple totalmente con esas expectativas que también tiene esta normativa del organismo de control de capacitarse permanentemente. Es un curso al que podemos recurrir y que todos ustedes que están aquí pueden recurrir y que creo que cumple con todos los parámetros establecidos con la normativa. Se habla de toda la temática que exige la normativa y creo que en tiempo también cumple con lo que establecido en la normativa. Entonces yo creo que este tipo de cursos en los que podemos estar permanentemente conectados, que no requieren incluso la presencia física, sino que pueden capacitarme, que puedo recurrir, que puedo ver las normas, nos permite cumplir esto mucho más fácil y nos permite estar actualizados en los temas del negocio como tal. Tenemos dos participantes que han levantado su mano. Sí les vamos a pedir un poquito que por favor vayamos a la pregunta concisa en honor al tiempo, ¿sí? Entonces voy a dar paso primero al abogado Fernando Moreira. Hola, Buenas noches. hola Valeria, Fernando, buenas noches con todos, saludos, soy Fernando Moreira. Sí, precisamente de lo que se está analizando en cuanto a la resolución número 1 del 2024 en cuanto a los asesores externos. Particularmente creo que sí la resolución está un poco desproporcionada en cuanto a la obligatoriedad de establecer asesores externos porque la resolución podría ir en contra de principios legales y constitucionales en el marco de lo que se está determinando. Incluso, como en forma de pregunta, atentaría en contra de la autonomía de las cooperativas en este caso, ya que no se establecen las reglas del juego, cuáles son las condiciones en que estos asesores van a estar haciendo sus actividades, a quién se deben, y la ley sí determina claramente los órdenes jerárquicos determinados, como se lo ha indicado, incluso dentro del curso. Eso por un lado. Y por el otro lado también es en cuanto a lo que se determina que los miembros o vocales deben tener cierto número de participantes tercer nivel. Esta circunstancia también me parece que atenta en contra de los derechos particulares en cuanto a discriminación, porque incluso las cooperativas se basan estrictamente en un bienestar social, lo entendemos claramente todos. Y esto pues atentaría en contra de esa circunstancia, ya que se estaría determinando que un gran número de quienes van a ser parte de la asamblea tengan este título de tercer nivel y eso, pues, repito, atentaría en contra del derecho de participación y uno de los principios fundamentales que es de libre ingreso, que son principios fundamentales del cooperativismo. Eso como comentarios y también como preguntas. Se atentarían en el primer caso en contra de la autonomía y en el segundo caso
en contra de los principios de libre ingreso como una circunstancia discriminatoria de que un gran número de participantes de la asamblea tendrían que tener un título de tercer nivel, cuando conocemos que las listas podrían participar diferentes personas y que necesariamente si van a ser parte de los consejos ya no podrían participar porque no poseerían el título de tercer nivel. Esa es mi pregunta, Valeria. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, respecto a la legalidad o no de la ley, yo mal haría en pronunciarme, yo no soy abogada. Yo les cuento un poquito lo que establecen las normativas vigentes y lo que se establece que hay que cumplir, que es lo que establece hoy por hoy la SEPS y lo que ha sacado en su última resolución. Es importante, nuevamente volviendo un poco a los principios básicos, más allá si es que es lo adecuado o no es lo adecuado, o es muy fuerte o no es muy fuerte, lo importante es que los consejos realmente tengan este personal capacitado. Ya sea por estos títulos o por las 120 horas de capacitación, pero como yo les decía, de aquí parte la estrategia de la organización. O sea, eso sí tenemos que tener muy en cuenta que tanto los consejos de administración, los consejos de vigilancia y el gerente son los encargados de guiar a la organización para buscar esa estrategia, para ver cómo debe tener ese crecimiento, cuáles son los parámetros que debe cumplir, cuáles deben ser sus clientes, cómo debe asumir el riesgo, cuáles son sus niveles de control interno. Entonces es importantísimo, eso sí tengan en cuenta, más allá de los parámetros que están establecidos y que yo procedo a comentarles tal y como está la normativa vigente, es que tienen que tener este conocimiento técnico que es fundamental en cuanto a normativa, en cuanto a temas de finanzas, en cuanto a temas de riesgos, en cuanto a temas de control interno, porque eso es básico y es fundamental para la buena marcha de la entidad. Eso desde mi lado lo que les puedo decir, más allá de pronunciarme, como digo, sobre la legalidad o no, no es mi función de pronunciarme sobre la legalidad o no, pero eso es lo que yo les puedo decir en cuanto a la importancia que tiene que los gobiernos estén capacitados y en conocimiento. En cuanto a los consejeros externos, lo que les puedo decir también es que se ha planteado, esto es nuevo, es completamente nuevo, y lo que se busca es que las entidades financieras, las cooperativas como tal, les pongan un rol. No nos olvidemos que no solo en las cooperativas, sino en todas las empresas, en las entidades, en entidades financieras privadas y en otras empresas que no son del ámbito financiero, se usa como muy buena práctica tener directores externos, es decir, directores que vengan de afuera de la institución, que puedan venir con una mirada más macro, con una mirada más amplia, a entender o a sugerir cómo funciona. No van a ser los que tomen las decisiones al 100%, en ningún caso va a perder el control la cooperativa como tal, porque no van a tener una participación mayoritaria ni más. Más bien está claro, como no se establece aquí cuál va a ser esa participación, que las cooperativas puedan normar en sus reglamentos y en su estatuto cuál debe ser esa participación, el número y demás. Creo que queda un poco en la cancha de las cooperativas como tal. De todas formas, me parece súper interesante. Nosotros como red ahí también les invitamos a participar. Siempre hacemos una revisión de las normativas que salen en la SEPS y cualquier duda, comentario que tengan, podemos plasmarlo para hacer la consulta a la SEPS y también poder plantear desde el lado de la cooperativa las preocupaciones que generan estas normativas, cómo han sido redactadas, cómo han sido planteadas y cómo podrían afectar al desenvolvimiento de la entidad, porque muchas veces las normativas pueden ser generales y no se miran desde adentro cuál puede ser esta afectación puntual al desenvolvimiento de la entidad. Entonces, un poquito se pueden plantear esas preocupaciones y las podemos también trasladar al organismo de control para que desde el organismo de control puedan ver cuáles son las alternativas o factibilidades de mejorar, cambiar, sacar una actualización o un cambio puntual a las normativas que han sido planteadas. Pero yo les comento, como les digo, tal y como están planteadas las normativas hoy, y también les comento desde el otro lado cuál es la importancia de que los consejos tengan este grado de capacitación, tengan este conocimiento técnico, más allá de lo que establezcan puntualmente las horas o el tema en las normativas. Perfecto, muchísimas gracias, Vale. Vamos a dar paso a Alexandra Freire. Por favor, habilitar su micrófono. Listo. Bienvenida, Alexandra. Listo. Muchísimas gracias, Valeria. Muy buenas noches. Un gusto nuevamente poder encontrarnos a través de este medio. A ver, yo tengo dos inquietudes, estimada Valeria. Primero, comparto plenamente con la persona que me antecedió la palabra, el abogado, no recuerdo su nombre, en el que decía que cuando la superintendencia, a través de una resolución, pone requisitos para ser elegido y ser parte de, sí creo yo que están vulnerando derechos, porque la Carta Magna dice, ¿no?, que todo ciudadano común y corriente tenemos derecho a ser elegidos, a elegir y ser elegido, primera cosa. Ahí ya al dictaminar la Carta Magna ese derecho, pienso que la superintendencia ya está vulnerando los derechos cuando nos ponen unos requisitos, no, para participar. Ese en primera instancia.
Y en el segundo caso, estimada Valeria, a ver, yo quisiera que usted me responda, mire, generalmente los socios, bueno, nosotros, Esther, y todas las personas que estamos participando en este evento, que yo felicito a Financov, RFD, ¿no es cierto?, que lo ha organizado muy acertadamente. Pero claro, somos las personas que de alguna manera hemos estado involucradas y hemos mostrado un poco cierto interés con el quehacer institucional de nuestra cooperativa, ¿sí? Pero no todos, en mi caso, en el caso de la cooperativa Tena, no todos los 16,000 casi socios tienen ese deseo de ser parte de. En este contexto, estimada Valeria, ¿qué pasa si, a ver, los 34 representantes que están próximos a elegirse no pueden tener las 120 horas, independientemente los 12 que salgan del Consejo de Administración y Vigilancia, no tienen las 120 horas? Probablemente el señor gerente no tiene tiempo para ayudarles. ¿Qué pasaría si ellos no tienen? Tienen la predisposición, ¿sí? Bueno, ya lo está poniendo como requisito la SEP, tiene el perfil. Entonces, yo aquí sí es mi duda y mi pregunta, Valeria, es ¿qué pasaría si dentro de los 34 no tiene las 120 horas? Probablemente quedará fuera, que bueno, ahí ya dejaría a su listado criterio, querida Valeria. Eso es lo que me, tengo en este momento esta inquietud. Y me voy a saltar un poco más allá. Cuando estábamos hablando de la experiencia del gerente en el segmento 2, en donde nos manifiesta que debe tener mínimo 8 años, ¿qué pasa si el gerente no tiene la experiencia? Esas tres cosas, mi estimada Valeria, y nuevamente muchísimas gracias y como siempre, excelentes temas, Valeria. Felicitaciones. Perdón, estaba en silencio. Muchísimas gracias. Sí, eso, por eso les digo, es entendible, yo les entiendo su preocupación, porque esa norma es una norma reciente, es una norma que sacó la CEPS, y entiendo esa preocupación que ustedes tienen, porque establece ciertos requerimientos para el poder inscribir, registrarse, que es lo que establece la CEPS, tanto a los gerentes como a los vocales de los consejos. Entonces, como les digo, eso va más allá de mi accionar, de lo que yo puedo ofrecerles como red, y estoy segura que ahí también con el apoyo de Financop podemos recoger estas observaciones y estas preocupaciones y trasladarlas a las CEPS para también tener una respuesta de ellos, que son los generadores de la norma, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Valeria. Vamos a, por favor, solamente por honor al tiempo, vamos a dar paso a dos personas más, pues tenemos que seguir avanzando. Había levantado antes la mano Marcos Samaniego. Vamos a darle paso, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Gracias por la presentación. Quería simplemente mencionar algunas puntualizaciones que son importantes, considero. En cuanto a las atribuciones de la Asamblea General o a esa consideración que tiene la Asamblea General como el máximo organismo de gobierno de la cooperativa, hay que tener claro que esta posibilidad que tiene la Asamblea de ser el máximo organismo de gobierno de la cooperativa tiene que estar anclado al cumplimiento estricto de sus atribuciones. Mucho pasa en las cooperativas que leen que es el máximo organismo de gobierno y quieren remover a un presidente, remover a un gerente, cambiar a la secretaria del Consejo de Administración, en fin, decisiones que definitivamente no les corresponden, ¿no? Entonces sí creo que es importante mencionar que esa condición de máxima autoridad o de máximo órgano de gobierno de la cooperativa tiene que estar anclada eh, a sus atribuciones, ¿no? Y yendo al tema que nos ocupa, digamos, gran parte de este tiempo en ese momento, la resolución 01-2024, que ha causado varios problemas en varias organizaciones a nivel nacional, puedo decir con conocimiento de causa como abogado y con una maestría en Derecho Constitucional que la resolución, la verdad, tiene muchísimas alertas, banderas rojas que nos marca una inconstitucionalidad de esta normativa por todos lados, ¿no? La normativa, lamentablemente, esta resolución de la superintendencia se pasa por alto disposiciones establecidas en la ley, en el reglamento, a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y solo por citarles un ejemplo, con respecto a la elección de los representantes de la Asamblea General. En el artículo 33 del reglamento, la ley habla que las elecciones de los representantes de la Asamblea, el funcionamiento de las asambleas y todo lo demás
debe estar establecido por el órgano regulador. ¿Cuál es el órgano regulador? Es la Junta de Política Monetaria y Financiera. La Junta de Política Monetaria y Financiera emite la resolución 363 y la resolución 363 en el artículo 26 determina cuáles son lo que la Asamblea General de cada cooperativa debe tomar en cuenta en sus reglamentos internos como requisitos para que un socio sea electo como representante a la Asamblea General. Y bueno, ahí están establecidos en el artículo 26 de esta resolución dichos requisitos. Y también en la resolución 01 se pasa por alto artículos tanto de la ley, del reglamento de la ley y del estatuto, relacionados a la elección de los vocales de los consejos, ¿no? Si ustedes recuerdan, hasta hace poco se hablaba de que los vocales de los consejos deben cumplir al menos con 20 horas de capacitación, ahora la normativa nos marca 120 horas, lo cual se sale de lo establecido en la ley y en el reglamento a la ley, ¿no? Entonces, es una resolución que la verdad deberíamos unir fuerzas con el propósito de buscar la declaración de inconstitucionalidad de esta normativa, porque lamentablemente si la superintendencia no corrige mediante una reforma contundente a esta resolución, esto va a seguir generando problemas a las organizaciones, y hablo a todas las organizaciones, no es solo una cuestión de las organizaciones más grandes o de las más pequeñas, sino a todas las cooperativas a nivel nacional. Y en cuanto al gerente, al tema de la libre designación y remoción del gerente, o a la remoción del gerente, debo decir con conocimiento de causa, que ya estos temas en varias resoluciones o en varias situaciones que fueron analizadas incluso en el ámbito judicial, a través de acciones de protección, los jueces, tanto en primera instancia como de cortes provinciales, determinaron que el Consejo de Administración tiene dos libertades. La una, la de libre designación, y la otra, la de libre remoción o de remoción de un gerente de la cooperativa, ¿no? Entonces, no únicamente debemos considerar para el cambio de gerente solo el tema de la remoción, tal como lo manifestaba en el chat que estamos compartiendo en esta presentación. El gerente, de acuerdo a lo dispuesto en la ley, es de libre designación, de libre remoción por parte del Consejo de Administración, porque es un mandante que tiene un contrato que está regulado por el Código Civil, ¿no? Entonces, el Consejo de Administración tiene esa posibilidad también de designarle libremente a esa persona y de removerlo, obviamente, cuando incurre en alguna causal determinada en la normativa y en la resolución, ¿no? En el reglamento interno y estatuto de la cooperativa y reglamentación interna de la cooperativa. Eso nada más de mi parte. Muchísimas gracias. No, más bien, muchas gracias a ti. Es correcto lo que, respecto a la primera parte de la pregunta, 100% de acuerdo. Por eso les decía yo que es importantísimo que esa visión en común y en conjunto de los órganos de gobierno no se confundan con el sobreponer funciones. Cada uno tiene sus atribuciones y sus funciones específicas, que por más que el uno esté sobre el otro, tiene sus funciones específicas, el otro tiene sus funciones específicas, y no pueden sobreponerse esas funciones, porque esto realmente es una de las causas que genera problemas a nivel de gobierno o cooperativo. Si es que realmente la asamblea toma decisiones que debe tomar el consejo, o el presidente del consejo toma las funciones que debe hacer el gerente general, esto realmente, en lugar de apoyar a la buena marcha de la institución, realmente genera un conflicto, y lo que hace es que las funciones no se desempeñen dentro de su rango de acción correspondiente. Entonces, totalmente de acuerdo, eso creo que es sumamente fundamental, estaba considerado en los principales errores que se generan en la administración de un buen gobierno cooperativo. En relación a la resolución, nuevamente les digo, cualquier duda que tengan, yo entiendo las dificultades, entiendo los temas, incluso si es que se contraponen, más allá que se contrapongan o no, yo creo que más que contraponerse con lo que establece la ley y el reglamento, van más allá. Entonces, creo que eso sí es un poco más complejo, pero hay que revisar la forma en la que se puede. Yo creo que antes de plantear una demanda de inconstitucionalidad, más bien por manejar un buen camino, puede ser, como les digo, el recoger observaciones, el poder manejar a través, sea de FinanCop, sea a través de la red, sea a través de estos otros organismos de supervisión, de integración, las observaciones de las entidades, las preocupaciones que les generan con hechos reales, con temas que ya se plasman en la realidad de cada entidad, y poder trasladarlo al organismo de control. Creo que sería una primera acción antes de tomar una acción más grande. Creo que es la primera, creo que es el paso más adecuado antes de irnos hacia una acción más grande, sin perjuicio de que se pueda hacer algo más adicionalmente. Y creo que eso eran los principales temas que se habían tratado, pero como les digo, creo que esto va
en función de buscar alternativas de que tengan menos afectación en las entidades financieras. Y muchísimas gracias, Vale. Vamos a cerrar esta ronda de preguntas con Sandra Perdón, Cueva. perdón, Como les Angélica, solo decía, se me quedó, sí. perdóname, se me quedó una cosita, la última, sí, yo también comparto que es lo que yo decía al inicio, que más allá de lo que diga esta resolución, la ley es muy clara que el Consejo de Administración es el que tiene la potestad de nombrar y remover a los gerentes, entonces ahí también comparto la apreciación que se ha hecho. Solo eso se me había quedado. No, no te preocupes. Perfecto. Como les comentaba, por honor al tiempo, vamos a recibir a Sandra Cueva. No sé si José Vázquez nos puede hacer la pregunta por interno al chat para poder remitirla directamente a Valeria al final. Listo. Vamos entonces a activar el audio de Sandra Cueva. Sandra. Buenas noches. Primeramente, por felicitar a Finacod por este, este espacio de capacitación que ha tenido la disponibilidad para darnos a todos los integrantes. Bueno, yo soy integrante del Consejo de Administración de la Cooperativa Educadores de Loja, CACEL, y yo, bueno, quiero discrepar con los tres que me cesaron la palabra, porque yo pienso que sí deberían haber personas preparadas para entrar a los consejos de administración de vigilancia, tener por lo menos una idea de lo que se va a tratar en las cooperativas y evitar los problemas, porque los problemas son venideros cuando las personas no sabemos de X, Y tema, entonces ahí viene la discrepancia, vienen los problemas en las cooperativas y no dan paso a que la cooperativa surja, siga adelante, porque por el desconocimiento se oponen a las resoluciones que el Consejo de Administración o de Vigilancia se pudiese dar en cada sesión, por una parte. Por la otra parte, en realidad, el Consejo de Administración para la remoción del gerente, yo pienso que sí debería haber un punto más puntual porque debería haber una causal para la remoción de un gerente, porque así por así no se puede uno coger y decir por X o Y razón vamos a destituir a un gerente. Si lo está haciendo bien una administración, o sea, no habría para qué removerlo. O sea, yo pienso que ahí como que hay un vacío dentro de la ley, o sea, debería haber por qué el causal de la destitución o terminación del contrato. Y la tercera, comedidamente, yo les quiero pedir a los de Financod que los pudieran capacitar en lo que es de gestión de balance social, porque es una comisión nueva, es un comité nuevo que en realidad no tenemos muy, bueno, yo soy de ese comité, no tengo muy bien claro el panorama, a pesar que ya hubo dos anteriores capacitaciones, pero sí es un poquito que hay que, o sea, que nos capaciten más para tener más conocimiento de eso, porque es muy bueno. Es bueno esas capacitaciones y pienso, claro, 120 horas para ser integrante de un consejo, sí está un poquito, bastantes horas, a pesar que ahorita las cooperativas sí están capacitando. Bueno, yo digo por mí porque a mí me han mandado invitaciones y de hecho entro y gracias que son gratis. Entonces pienso que sí deberíamos capacitarnos para tener nosotros una idea y tener, o sea, no tener problemas, porque yo pienso que anteriormente hubieron las cooperativas que se cerraron por lo que no, las personas que tenían, eran integrantes de los consejos, no sabían de lo que se trataba y llegaron a quebrar las cooperativas. Y de hecho nos afectaron, digo por mí, porque en mi caso también afectaron a mi familia de una cooperativa acá en Loja que quebró. Entonces yo pienso que sí deberían ser los integrantes de los consejos de administración y vigilancia, sean personas capacitadas y de acuerdo a los títulos que se tenga uno. Eso, mis estimados, y muchas gracias y felicitaciones a usted, Valeria. Muy buena capacitación. Gracias. No, muchísimas gracias. Respecto al primer tema, es lo que yo les decía, ¿no? Yo más allá de lo que es la resolución, y para no entrar en conflicto, porque como digo, la resolución es un tema de la CEPS y deberíamos definirla, pero más allá de eso, comparto totalmente, como les decía yo, la importancia de que los consejos, tanto de administración, de vigilancia como la gerencia,
tengan el conocimiento adecuado. Por eso hablábamos al inicio, me voy a ir a una de las láminas, de las primeras láminas que yo les mostraba, y les decía la importancia, más allá de lo que diga la normativa, de que los miembros de las instancias de gobierno tengan habilidades técnicas, habilidades de liderazgo y otras competencias. Y dentro de habilidades técnicas está la experiencia en la industria, todo lo que son conocimientos financieros, contabilidad, riesgos, control interno, prevención de lavados, conocimientos legales. Cuando nos referimos a conocimientos legales, son todos los temas de normativa actual. Es fundamental que los consejos, que el gerente que da esa directriz de la entidad tenga estos conocimientos del negocio, de riesgos, de control interno, los conocimientos legales para poder dirigir la buena marcha de la organización. Independientemente de lo que diga la normativa y más allá del contenido de la misma, que como digo puede ser observado y puede causar dificultad en la aplicación y que hay que tomar las medidas correspondientes, pero más allá de eso creo que esto es fundamental para la buena marcha de la entidad. Muchas gracias, Vale. Y realmente sí son dos diferentes posiciones, todas valederas. Les agradecemos los comentarios, pero sabes que tenemos justamente José Vázquez nos pide la palabra, requiere el micrófono. Vamos a activarle. No obstante, le vamos a pedir, José, seamos puntuales con la pregunta, pues ya nos hemos excedido 25 minutos del tiempo de todos los participantes. Por favor, ayúdenos con eso. Claro que sí, José, muchas bienvenido. gracias. Hola, ¿me escuchan? Confirme, por favor. Sí, te Sí, sí, escuchamos. le Excelente, escuchamos. gracias. No quise ser maleducado, en absoluto lo soy. Más bien creo que lo que voy a decir es valioso y por eso he insistido. Si bien es cierto, he escuchado de los otros compañeros y compañeras su preocupación respecto del número de horas y de la calidad de formación de aquellos que conformarán los consejos y las gerencias. Creo yo que, dada la situación que se vive en toda la economía nacional, y por qué no decir de Latinoamérica, es preciso entender que 120 horas es poco. Imagínese usted que hay resoluciones que vienen y están vigentes desde el 2015. Entonces, que una persona se siente con 120 horas de haber recibido un curso express de economía popular y solidaria, sin entender el fundamento de las normas contables, de los criterios financieros, de cómo funciona el mercado, de los riesgos que están implícitos en todo el mercado del cooperativismo. Creo que eso no se aprende en 120 horas. Se requiere de un estudio profundo, continuo, para poder llegar a dominar. No se diga, mire lo que han dicho los compañeros que conocen y distinguen mucho de lo que es la parte legal. En un momento nos han hablado incluso de temas constitucionales, cosa que en 120 horas yo creo que no se va a aprender. Por ello, yo más bien invito a las compañeras y compañeros de las diferentes cooperativas, es decir, que aquí hay de todo lado, desde todo el Ecuador, y les felicito por ello. Agradezco a quienes están al frente de toda esta capacitación, a que más bien consideren que tal vez se puede pedir un aplazamiento a la SEP, sin duda. Creo que ellos entenderán un poco la situación en la que estamos, pero sí programar más bien que las comisiones de educación, que los recursos de la cooperativa, e incluso se pueda tener un plan formativo para que, ojalá con el tiempo, el gerente de la cooperativa sea un funcionario que haya hecho carrera, que haya venido desde las diferentes etapas de la cooperativa y que la conozca a profundidad. Es decir, sí, respeto, y es preocupante que de la noche a la mañana nos pongan un tiempo así de 120 horas, pero desde un poquito la pequeña experiencia que he logrado acumular en el tiempo que participo de las cooperativas, en realidad les aseguro, es poco. Y les invito a considerar más bien que habrá que formarnos y formar a nuestros socios lo más posible. Eso es. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Muchísimas José. gracias. Realmente valioso comentario. Sí, Sigue muchísimas mi... gracias, Angélica y José. Sí, justo lo que les había señalado yo, ¿no? O sea, pensemos más allá de las horas. Yo creo que ahí, y tomo las palabras de José, que creo que son muy válidas, el poder pedir, como les decía yo, el poder plasmar en un oficio las preocupaciones, las necesidades de cada cooperativa, de los tiempos, puede ser, de los problemas que se registran, eso se puede conversar con las SEPs, pero yo sí, como les digo, nuevamente ratifico, creo que más allá del tiempo, el que los consejos estén capacitados es fundamental. No sé, Angélica, si podemos seguir. Mi Vale.
Entonces vamos a pasarnos a los procedimientos parlamentarios de los consejos de administración y vigilancia, y aquí lo que establece la normativa vigente es que los procedimientos parlamentarios de los consejos deben ser normados por lo que es la Asamblea General de Representantes o de socios y que deben formar parte del reglamento de gobierno corporativo que debe tener cada entidad financiera, para lo cual se deben tomar aspectos fundamentales, ¿no? Fundamentales como cómo deben ser las convocatorias, cuál debe ser el contenido de estas convocatorias, los plazos para el envío, quién debe hacer el envío de las convocatorias, cuál debe ser el orden del día, cuál debe ser el quórum mínimo, qué pasa si no se cumple con el quórum mínimo, cómo debe ser la asistencia, cómo se comprobará el registro de asistentes, cómo debe ser la aprobación de las actas y las resoluciones, cuáles son los requisitos para la participación de los miembros del Consejo, cómo debe ser el libro de actas y resoluciones, cuál debe ser el contenido de las actas como tal, que son los parámetros mínimos que deben contener estos procedimientos parlamentarios de los consejos de administración y vigilancia. Ya pasándonos a otro de los temas que yo les decía, que también es parte del gobierno corporativo, es fundamental que el gobierno de las entidades, estas instancias de las que hablamos, estas instancias que hablamos de los consejos de administración, del consejo de vigilancia, de la asamblea de socios o representantes, del gerente como tal, tengan en cuenta en todo su accionar la transparencia de la información, que como veíamos es uno de los parámetros, uno de los principios básicos del buen gobierno corporativo. Eso es fundamental. Y como les decía yo, la transparencia de información entendida como lo que es el acto de revelar todo lo que es información de la institución, el contenido de esta información, los formatos de presentación, los tiempos o temporalidad para presentar, es fundamental que realmente genera, como dice aquí, un activo intangible en las entidades. Y este activo intangible es la confianza que genera una entidad que es transparente en cuanto a la generación de información. Y esto no solo, como les decía yo, es a nivel externo contra los stakeholders, sino también a nivel interno. Es fundamental que las entidades tengan un proceso de comunicación activa, efectiva y transparente de información con sus diferentes públicos internos, sean estos funcionarios, colaboradores, los mismos órganos de gobierno como tal, de la gerencia hacia los órganos de gobierno, de la gerencia hacia los colaboradores, con los socios como tal. Y también desde el punto de vista externo es fundamental. ¿Por qué? Porque es necesario que se conozcan los stakeholders de la entidad, proveedores, financiadores, organismos multilaterales, organismos de control, y todo esto es fundamental, como digo, para el buen desempeño de la institución. ¿Qué información se recomienda comunicar? Todo lo que es información de gobierno corporativo o cooperativo en la relación entre los miembros de dirección, de consejos, dirección de los socios, principios éticos, principios institucionales, todo lo que es información financiera y económica, que es fundamental cuando hablamos de información financiera, fuentes de financiamiento, planes estratégicos, presupuestos, todo lo que es información de auditoría externa, que son los informes emitidos por auditores externos que dan la fiabilidad de lo que son las cuentas presentadas, y también la información sobre la responsabilidad cooperativa, que eso que es fundamental también, porque desde el lado de vista social y ambiental es importante saber qué está haciendo la cooperativa. Y no nos olvidemos que uno de los principios de las cooperativas es ser socialmente responsables. Entonces, la información sobre las actuaciones de resultados con las diferentes partes interesadas en lo que se refiere a su actuación medioambiental y social es básico y es fundamental ser comunicado a nivel interno y externo. Otro de los aspectos que son fundamentales dentro de lo que es un buen gobierno, como hablábamos, es mantener códigos de ética. ¿Qué nos establecen los códigos de ética y conducta? Nos establece un accionar adecuado al interior de la institución. ¿Qué beneficio nos da esto ante los diferentes stakeholders de la entidad? Es también una visualización de la entidad de confianza, de una buena reputación, de que tiene compromiso, que realmente se debe a su mercado en general, a sus socios, a sus clientes, a sus proveedores, y también un tema de equidad al interno. Entonces, un código de ética es fundamental porque compila todo lo que son reglas, todo lo que son normas que establecen un comportamiento apropiado. Más que ideal, creo yo que es un comportamiento apropiado para los diferentes grupos de interés de la entidad. Y aquí hablamos de los diferentes grupos de interés, de cómo debe ser el comportamiento de los vocales de los órganos, de los consejos, de los representantes de la asamblea, de los socios, de los proveedores de la institución, de los funcionarios, del gerente, de los niveles de gerencia. Y realmente esto permite un comportamiento, como les decía, adecuado y propicio a nivel de todas las instancias de la organización. ¿Qué nos establece la normativa que debe contener, o el contenido mínimo que debe tener un código de ética? Y es que tenga, bueno, primero un objeto y un ámbito de aplicación, que tenga principios y valores éticos que sean aplicables con la entidad, que tenga cuáles son los deberes
pero también las prohibiciones que tienen el accionar de las personas a nivel interno de la organización, que se definan los compromisos de la entidad ante la sociedad y ante los integrantes de la misma, también el compromiso de la entidad en el cumplimiento de lo que son las normas como tal, cuáles son estos lineamientos éticos que se aplican en general en la organización, las políticas que adopta la entidad para solucionar casos de corrupción y soborno, cuáles son las reglas aplicables para el uso de los bienes de la entidad, también los lineamientos para el uso de la información y la reserva de la información, que es fundamental, las prohibiciones para la divulgación en el uso de la información, cómo manejar conflictos de interés al interno, cuáles son las políticas de prevención del lavado de activos, también cuál es la posibilidad de requerir información sobre relaciones directas e indirectas entre los órganos directivos, de control, el gerente, jefes de área, auditoría interna y externa, y también que incluya lo que son infracciones y sanciones ante los incumplimientos de las disposiciones de este Código de Ética o Conducta. Un tercer tema que también es parte y que si bien ustedes van a verlo en un módulo específico, todo lo que es planificación estratégica dentro de lo que vamos a ver en esta capacitación de GERCOP, que es muy valiosa, pero sin embargo, aquí se lo ha puesto a nivel general, porque uno de los aspectos principales que genera o que se genera dentro de estas instancias de gobierno es la planificación estratégica y la generación de políticas de la institución. Como yo les decía, y quiero insistir en eso, y por eso la importancia de que las instancias de gobierno tengan un conocimiento adecuado para poder actuar. Y es que de las instancias de gobierno parte la buena marcha de la institución. Es decir, queremos saber dónde está la entidad ahorita, eso ya lo sabemos, pero queremos saber hacia dónde quiere llegar la entidad. Y para saber hacia dónde quiere llegar la entidad, como instancias de gobierno se deben fijar objetivos, los retos que se quiere correr, con cuáles son las estrategias que voy a fijar para llegar a donde queremos llegar, cuáles son esas líneas de acción, con qué medios voy a cumplir. Y no nos olvidemos, ya veíamos en las atribuciones y responsabilidades, que es el gerente de la institución quien plantea esos objetivos, esos riesgos, esas estrategias, pero es el Consejo de Administración quien aprueba esos riesgos, esas estrategias, y la Asamblea conoce de los mismos. Entonces, es fundamental entender que estas instancias de gobierno son claves para la toma de decisiones de la entidad y para saber, como decimos, dónde está la entidad ahora y hacia dónde quiere llegar la entidad. Pero para eso, ¿cómo vamos a hacerlo? Por eso es que una adecuada planificación estratégica le permite a la organización no solo planificar para sí misma, sino también situarse frente a su competencia, a su entorno, establecer estos objetivos, definir procedimientos específicos, políticas específicas y necesarias para dar cumplimiento a esos objetivos. Entonces, todo parte de esta planificación, incluso las políticas, los reglamentos, los lineamientos, son con base en dónde o hacia dónde queremos llegar. Y por eso es que es responsabilidad de esta administración este diseño de la estrategia de la entidad, es establecer estas directrices y políticas, y también, no nos olvidemos que ahí también tenemos un consejo de vigilancia y también la dirección y la gerencia, de monitorear y evaluar que se cumplan estas políticas y que se cumplan esos objetivos a los que queremos llegar. Por eso es tan importante un buen gobierno corporativo y el manejo de cada una de las instancias para que efectivamente se cumpla con esta buena marcha de la organización. Entonces, como les decía, aquí cada instancia tiene su responsabilidad. El representante legal, que es el gerente, es el encargado de la elaboración, de proponer. Entonces, tiene la labor y en las políticas y en las normativas vigentes se establece que es su obligación el presentar al Consejo de Administración lo que son los planes estratégicos, los planes operativos, las proforma presupuestaria, para que sea el Consejo de Administración quien apruebe todo. Entonces, eso es importantísimo porque si bien el gerente propone, el Consejo da esos lineamientos y dice, ¿saben qué? No estoy de acuerdo en esto, hay que promover esto, hay que cambiar esto, y es el Consejo quien termina aprobando. Pero al mismo tiempo, todo esto es conocido por la Asamblea General de Socios o Representantes, quienes conocen y avalan de cierta forma lo que se está presentando para poder ser cumplido y llegar a los objetivos planteados. Dentro de esto, como les decía, uno de los puntos también fundamentales es la parte de monitoreo y evaluación. No solo es de planificar, sino realmente es identificar que esos planes, que esos objetivos se cumplan en el tiempo. Entonces, ¿qué queremos? Es que se identifiquen y se analicen cuáles son estos factores críticos de éxito en lo que es la gobernabilidad para hacer este seguimiento, para realizar realmente también un tema de orientación hacia estas instancias, recomendaciones, acompañar este proceso como tal y permitir una retroalimentación del proceso. Esto nos permite, como les digo, que todos en cada una de sus instancias y desde sus debidas atribuciones de responsabilidades puedan participar de todo este procedimiento de planificación, de políticas institucionales, de monitoreo y evaluación y de retroalimentación para una buena marcha de la entidad.
Otro de los temas fundamentales que está a cargo de las instancias de gobierno, pues yo decía que las instancias de gobierno tienen las fuentes principales en cuanto a la marcha de la institución, es todo el sistema de control interno. Es fundamental que si bien la parte operativa recae ya en las gerencias, jefaturas y el personal operativo, pero este lineamiento del sistema de control interno, que incluye todo el conjunto de políticas, procesos, procedimientos de control que sean validados, establecidos, que establezcan la periodicidad, que establezcan cómo se va a medir esta eficiencia y esta efectividad del cumplimiento de estas políticas como tal en la institución, y que a su vez esto permita que la información que reporto sea confiable, sea transparente, que se estén cumpliendo las leyes, que se estén cumpliendo las normas, que se estén ejecutando los procedimientos de forma adecuada y que realmente estemos llegando o buscando llegar a los objetivos planteados. Este sistema macro está establecido a través de las diferentes instancias de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Son los objetivos como tal, como centro del cumplimiento, y para eso tengo que cumplir las leyes y regulaciones normativas vigentes, buscar efectividad en las operaciones y buscar sobre todo lo que es confiabilidad en la información financiera. ¿Qué abarca todo esto de control? Aquí está la arquitectura de control. Abarca lo que son el ambiente de control en general, la gestión de riesgos de la entidad, hacia dónde quiero ir a través de la gestión de riesgos, cuáles son las actividades de control que va a realizar la entidad para vigilar que tanto el ambiente de control como la gestión de riesgos sean adecuados, todo lo que es información y comunicación, y el monitoreo, que nuevamente es como en la planificación, una retroalimentación y un monitoreo que es permanentemente parte del proceso como tal para ver que esa gestión se esté manejando adecuadamente. Y para eso, nuevamente, tenemos las responsabilidades de cada uno de los directivos, ¿no? La responsabilidad de los directivos es promover, y aquí está muy claro y está especificado en las normas, en las políticas, más bien en la ley de la LOEPS y en el reglamento de la LOEPS, y es que se debe promover una cultura de riesgos al interior de la institución. Velar por un adecuado ambiente de control interno de la cooperativa adaptado a su tamaño y complejidad. Esto es fundamental. En cooperativas más grandes se exige un poco más, en las cooperativas chicas se exige un poco menos, pero de acuerdo al tamaño y complejidad de cada una, deben tener un adecuado ambiente de control interno. También se deben definir, eso es fundamental, cuáles son los roles y responsabilidades de la gestión de riesgo y de control interno. Definir estándares y contar con personal idóneo que permita esta administración de riesgos y que permita cumplir con estos estándares. Se deben identificar cuáles son los riesgos asociados al negocio y supervisar periódicamente la exposición a los mismos. Entonces, no solo es la gestión operativa, sino que también pasa a gestión del gerente, y el gerente deberá comunicar al directorio como tal cuáles son estos riesgos que se ven expuestos y cuáles son las alternativas o los mitigantes de los riesgos a los que se ve expuesto la entidad. Otro de los temas, aprobar las políticas, procesos en materia de riesgos que respondan a la naturaleza y al tamaño de las operaciones, como decíamos, y también como la última parte que veíamos, que es el monitoreo, el verificar que se cumplan y que se hagan cumplir de manera oportuna y correcta las políticas, procesos, metodologías de riesgo, que para eso también está el Consejo de Vigilancia, ¿no? Y aquí están las atribuciones de cada uno. La Asamblea General es la encargada de elegir los miembros de los consejos, de nombrar al auditor interno y externo, de conocer el plan estratégico y operativo y anual, de conocer y solventar los informes de auditoría externa. El Consejo de Administración, como decíamos, tiene el papel de cumplir y hacer cumplir los principios del cooperativismo. Nuevamente volvemos ahí, de planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa, de aprobar las políticas institucionales en cuanto a lo que es riesgos y control interno, de dictar reglamentos de administración y organización internos y de informar las resoluciones al Consejo de Vigilancia. Aquí el Consejo de Vigilancia, en lo que es supervisión, obviamente tiene una participación más amplia, que es controlar las actividades económicas de la cooperativa, vigilar que la contabilidad se ajuste a las normas vigentes, realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de contratación y ejecución, efectuar las funciones de auditoría interna en los casos de las cooperativas, como veíamos, menos de 200 socios o $500,000 en activos, proponer ante la Asamblea General la terna para designación de auditor interno y externo, informar al Consejo de Administración y Asamblea sobre los riesgos a los que se ve expuesta la cooperativa, vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría. Mientras que el gerente cumple y hace cumplir las decisiones de los órganos directivos, define y mantiene un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y económica, informa su gestión a la Asamblea General y al Consejo de Administración, y también propone al Consejo de Administración todo lo que son políticas, reglamentos y procedimientos en cuanto al buen funcionamiento de la cooperativa. Esto es un poco lo que les quería comentar el día de hoy. Creo que nos pasamos un poco el tiempo, pero creo que hemos abarcado la mayoría de temas. No sé, Angélica, si tú nos puedes comentar si hay más preguntas al respecto, si tenemos un tiempito más para atender estas preguntas. Sí, vale, justamente estaba revisando el chat y realmente no veo que siguen comentarios en referencia a lo que ya hemos venido revisando. Entonces, creo yo que podemos ya
ir cerrando. Agradecerte como siempre una excelente participación. Nos dejas motivados realmente a seguir, considerando también la gran responsabilidad que tienen todos nuestros directivos, ¿no? Justamente por ser directivos con cada una de las instituciones socias. Entonces es un llamado a eso. De igual manera, el compromiso de FinanCop de siempre brindar nuestra mano, nuestro apoyo para que momentos como este se puedan dar, que se pueda generar esta sinergia de conocimientos. Ese es uno de nuestros compromisos siempre y pues continuar así. Agradecerte nuevamente, mi Vale. No, gracias a ti, Angélica, gracias también al doctor Marín por la invitación. Nuevamente yo me ratifico y después de todo lo que hemos visto, la importancia de GERCOP, la importancia de estos cursos de capacitación y más bien como tú dices, creo que esto motiva más a todos los gerentes, a todos los vocales, representantes de los consejos a estar al día, a capacitarse más y creo que estos cursos son muy valiosos. Muchísimas gracias, Vale. Vamos a continuar nosotros y para esto vamos a recibir al doctor Marín Bautista. Justamente el doctor nos va a hablar de un tema de gran importancia para nuestras asociadas actualmente también, pues ustedes saben que estamos justamente con los directivos, con los representantes de nuestras socias, con los señores gerentes. Y bueno, nosotros también no tenemos noticias en referencia a lo que es justamente gobernanza. Doctor, no sé si ya tenemos la conexión con usted. Buenas noches nuevamente. Estamos aquí a la orden. He estado siguiendo de cerca toda esta intervención. Excelente intervención de Valeria y también las preguntas de los concurrentes, amigos, muy interesante. Y eso es bueno. Por ejemplo, este evento de capacitación refresca algunas ideas, pone al tapete otras inquietudes y entre todos permite mirar mejor la luz. Miren, el sistema cooperativo de ahorro y crédito del país en este momento suman más de 26.000 millones de dólares, 6 millones de socios. Somos prácticamente un tercio del sistema financiero nacional. Tenemos una tamaña responsabilidad de cuidar que los recursos de todos nuestros socios sean apropiadamente gestionados. No haya pérdidas como alguien señaló, quebró una cooperativa, etcétera. Hay que evitar. Y este tema de capacitación que lo hace la Caja Central Financop, lo hacemos con este propósito de refrescar las capacidades que tenemos, tanto los directivos como los gerentes. Tenemos una tremenda responsabilidad. Y amigos, alguien señaló hace un rato que, bueno, el mundo ha cambiado. El Ecuador ha cambiado. El Ecuador del 19 no es el Ecuador de ahora. Los temas que se evidencian, el comportamiento del mercado es totalmente diferente. Solamente un casito, ¿no? Por ejemplo, en toda la época de la dolarización, que ya tiene 24 años, nunca vimos a una banca, digamos, disputándose el mercado con tasas de interés tan altas, más alta incluso que las cooperativas, porque hay problemas, hay restricciones, hay escasez de recursos, no hay inyección de recursos nuevos al país y eso hace que cada uno trate de mantener posiciones. Yo creo que hay que actualizar capacidades y justamente en el año 21, en diciembre, salió una normativa sobre buen gobierno, precisamente un poco para implementar algunos mecanismos de buen gobierno como este comité o esta comisión de resolución de conflictos, la implementación del código de ética, no solamente proponerlo, sino ejecutarlo, de este tema de balance social que últimamente se puso obligatorio, en fin, una serie de cosas diferentes
y también la tecnología. Hoy día estamos hablando de digitalización. La digitalización es fundamental. Antes en nuestras cooperativas se recibían los socios y ahí se los abrazaba, se los atendía calurosamente, digamos, cada cooperativa mejor que otra, en fin. Pero hoy día las condiciones cambiaron. La digitalización ha hecho que los socios y todas las personas que necesitamos de servicios financieros lo podamos hacer a la hora que querramos, desde nuestra casa, del lugar donde estemos, ¿no es cierto? Todo lo que es transferencia, todo lo que es pagos, incluso las solicitudes de crédito. Obviamente hay que implementar mecanismos de seguridad para evitar estos temas de hackeo, ¿no es cierto? Ese es un riesgo nuevo que no se había visto hace años, pero ahora está latente. De tal suerte que la capacitación es sumamente importante y como Caja Central hicimos alianzas hace cerca ya de 3 años con organismos internacionales, la cooperación internacional francesa, la cooperación belga, las alianzas estratégicas con la red de cooperativas de ahorro y crédito del Brasil, alianzas estratégicas internas también, como es el caso de la red financiera de desarrollo y otras instituciones, con el propósito de llevar esto al alcance de las cooperativas de todos los tamaños. El costo es cero. Financop no cobra sobre el uso de esta plataforma y está al alcance no solamente de directivos, de gerentes, de funcionarios, sino también tenemos programas para los socios y tenemos ya una historia que es interesante, hay que aprovecharla. Yo quiero solamente en pocas palabras decir que en el caso de Financop, nosotros hicimos una propuesta el año pasado, una propuesta que lo hemos discutido con nuestras socias en reuniones regionales. Nos hemos reunido, hemos discutido una nueva forma de cómo gestionar mejor, cómo fortalecer la gobernanza y cómo fortalecer la gobernanza con la inclusión de personas externas independientes. Por ejemplo, en el caso de Financop, antes todas las socias participaban en la asamblea y de hecho el lunes tenemos una asamblea para ratificar y elegir a directivos que por fallecimiento, por salida de las funciones, ya dejaron de ser miembros del directorio de Financop y ahora hay que elegir para que cumplan su mandato. Ya tenemos asambleas sectoriales. Ya se acabó de elegir en abril a los representantes, 30 representantes a nuestras asambleas principales y 30 representantes suplentes. El día de hoy la superintendencia nos notificó que ya habían sido inscritos, de tal suerte que en estos días recibirán sus credenciales y seguramente vamos a convocar una asamblea de elecciones en junio para renovar las minorías y yo les y elegir también a los directivos, son vocales. En el caso nuestro son vocales, así está constituido en nuestro estatuto social aprobado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en junio del año pasado y está en proceso de implementación. Y les comento, por ejemplo, en Financop teníamos o tenemos hasta ahora 5 vocales del Consejo de Administración elegidos de entre las socias de todos los segmentos. 3 vocales del Consejo de Vigilancia elegidos también de los diferentes segmentos. Ahora, a partir de junio de este año que se va a implementar los vocales independientes, se incorporarán 2 vocales más al Consejo de Administración, es decir, los 5 elegidos dentro de las socias y 2 vocales independientes con cierto perfil que se ha definido, que vendrán y serán propuestos a la Asamblea por ternas
y la asamblea de esa terna elegirá a 2 vocales principales y 2 vocales suplentes para el Consejo de Administración, de tal suerte que de 5 ahora vamos a tener 7 vocales en el Consejo de Administración, y en vigilancia se mantienen los 3, uno termina su mandato en junio y ese uno va a ser un directivo externo independiente, un vocal. De tal suerte que Vigilancia tiene 2 elegidos dentro de las socias y uno externo. El propósito es fortalecer la gobernanza e impulsar un poco más con otras visiones. Valeria nos señaló algo importante. Una gobernanza fortalecida abre puertas también internacionales para canalizar recursos. Hoy día Financop tiene 2 proyectos de financiamiento en curso, que no les voy a comentar para no extenderme, pero seguramente más adelante podríamos lograr otras fuentes también. Tenemos proyectos sobre finanzas sostenibles, inclusión de género, jóvenes, etcétera, y vamos a ir avanzando en ese sentido. Yo quiero agradecer la participación de ustedes en este evento, que ha sido bien productivo, y digamos el curso, esta certificación todavía continúa. Como tienen plazo para adecuarse a esta norma de la super, un año creo el segmento 1, 2, y año y medio el segmento 3, entonces van a salir graduados tranquilamente sin problemas y van a ser inscritos en la super sin mayor inconveniente. Ahora, estoy de acuerdo, hay que seguir capacitándonos, hay que seguir capacitando, hay diferentes temáticas que nos exigen la realidad. Entonces, excelente, sigamos, vamos a seguir viéndonos una vez al menos cada mes, y estaremos intercambiando esas ideas, esas recomendaciones, sugerencias que ustedes nos han venido señalando. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, justamente para corroborar lo que comenta el doctor, tenemos un webinar de riesgos que se va a realizar este día martes 28. Les invitamos a todos ustedes, se ha hecho llegar también a cada una de sus cooperativas esta invitación. Se va a hablar de una visión integral de riesgos. Es una excelente capacitación, también tendremos con ella una certificación de asistencia, pues si les interesa, por favor, sí les pedimos que se inscriban para que puedan ser parte de este gran evento que también tiene Financop para ustedes sin costo este día martes a las 9 de la mañana. Agradecerles nuevamente por su participación. Siempre es un gusto contar con su presencia. Les agradecemos también ese compromiso que tienen con sus instituciones. Se ve realmente esas ganas de sacarlas adelante. Recuerden que Financop somos su apoyo de siempre y ustedes pueden siempre revisar nuestras redes sociales para tener información de relevancia. Les agradecemos su participación y estaremos viéndonos el día martes. Un abrazo a todos. Que tengan una excelente noche.